Descubrí el secreto del hombre más extraño de mi pueblo. Fue peor de lo que me podía haber imaginado. Apareció hace unos 6 meses. Fuimos los estudiantes quienes lo notamos primero, ya que todos los días pasaba por el instituto del pueblo más o menos a la misma hora. Los chicos, que estaban en el patio jugando al baloncesto y cotilleando, dejaban de hacer lo que estaban haciendo para verlo. Pasear. Nunca nos miraba, pero Dios mío, qué juego nos inventábamos mirándolo a él. Lo que llamaba la atención a todo el mundo era cómo iba vestido. No dejaba ver ni un ápice de piel. Tenía todo el cuerpo cubierto con alguna prenda. Parecía un niño que se había metido en el armario de sus padres. Todo lo que llevaba puesto era desajustado y andrajoso. Normalmente era un largo abrigo marrón, pantalones de tartán y una camisa horriblemente manchada. De vez en cuando se ponía una bufanda o un sombrero, o quizás un segundo abrigo debajo del largo. Llevaba guantes, a veces de cuero, a veces de seda, y una máscara de tweed. Su máscara era difícil de explicar. Le envolvía la cabeza perfectamente sin costuras ni agujeros para los ojos visibles. No sabíamos si podía ver o no, pero nunca tenía problemas para caminar o cruzar la calle. Creo que es la máscara lo que realmente despertó la imaginación de la gente. Algunos de los chicos pensaron que podría tener una enfermedad rara de la piel. Otros pensaron que podría haber sido un trabajador de la antigua planta química y que había sufrido graves quemaduras cuando la fábrica se incendió, pero eso lo haría tener al menos 90 años. Un grupo de chicos mayores difundieron el rumor de que era un asesino en serie, escondido en nuestro tranquilo pueblo, cubriéndose la cara por si alguien lo reconocía de una foto policial o un boletín de noticias de última hora. A todos les gustaba opinar desde la barrera, pero nadie tuvo las agallas de averiguarlo. No hasta esta noche. Era el 26 de octubre. Las clases habían terminado para un descanso de una semana y yo iba a mi primera fiesta de verdad. Apenas conocía al chico en cuya casa era, pero aproveché la oportunidad de beber alcohol siendo menor de edad. La noche resultó genial. Todos nos divertimos y logramos no vomitar ni una sola vez. Me tomé un paquete entero de chicles con sabor a manzana para intentar disimular el olor a alcohol en mi aliento a mis padres, aunque tenía la sensación de que se darían cuenta de todos modos. Mis 3 amigos íntimos y yo dejamos la fiesta justo antes de las 11 y nos pusimos en camino a casa tambaleándonos. Pasamos primero por la casa de mi amigo Luke. Cuando él subió a la puerta de su casa, se encendió una luz y su madre salió, con la cara contorsionada por la pura rabia. Nos reímos de Luke y seguimos nuestro camino tambaleándonos. Cuando se dio cuenta de que había confundido las fechas y se había olvidado de decirles a sus padres que salía esa noche. Shane, Rowan y yo seguimos jugando mientras volvíamos a casa. La casa de Shane era la siguiente y, como vivo tan lejos, planeaba pasar la noche en casa de Rowan. Doblamos una esquina, todavía riéndonos de un chiste que habíamos hecho una cuadra antes, y vimos a alguien. Los 3 nos agachamos detrás de la valla, asomándonos por detrás para confirmar nuestras sospechas. El hombre enmascarado caminaba por el medio de la carretera. Llevaba su atuendo habitual, solo que se había quitado los guantes. Todos entrecerramos los ojos para intentar verlo mejor. La única luz que teníamos provenía de una patética farola que zumbaba constantemente, pero estábamos desesperados por ver finalmente lo que había estado escondiendo. De repente, se giró y empezó a caminar hacia una casa. Subió al porche y abrió la puerta. Justo cuando entró, pudimos verlo quitarse lentamente la máscara, y luego la puerta se cerró de golpe detrás de él. Los 3 nos miramos, pensando lo mismo. El misterio de cómo era el hombre enmascarado seguía siendo eso, un misterio. Nos daba la espalda. Incluso a plena luz del día no habríamos podido distinguir su cara. El primero de nosotros en expresar sus pensamientos fue Shane. Nos dijo, inflando el pecho, que iba a ir a ver cuál de los rumores era cierto. Dijo que tenía un plan y antes de que Rowan o yo pudiéramos decir nada, Shane ya estaba a mitad de calle. Nos miramos y lo seguimos, llegando a la vieja casa del hombre enmascarado. Estaba notablemente más deteriorada que las otras casas de la manzana. La pintura se estaba descascarillando, la canalización casi se había caído y una ventana del piso de arriba estaba destrozada. Los 3 nos quedamos alrededor de la puerta principal, manteniendo la voz baja mientras Shane explicaba su gran plan. Dijo que simplemente iba a llamar a la puerta principal. Cuando el hombre enmascarado respondiera, diría, oh, lo siento, casa equivocada y luego se daría la vuelta e iría, pero no sin antes echarle un buen vistazo.
Todos pensamos que era un plan impecable y lo animamos mientras tomábamos nuestro escondite detrás de un arbusto al final de la propiedad del hombre enmascarado. Cuando eché un buen vistazo a la casa, me di cuenta de que la reconocía. Mi padre tenía un amigo que había pasado por un divorcio complicado. Durmió en nuestra habitación de invitados durante unas semanas antes de que finalmente recuperara la casa en el acuerdo judicial. Hace unos 6 meses, se mudó de la ciudad sin decir ni adiós. Recuerdo que cuando era más joven me enseñó su coche. Esa cosa era su orgullo y alegría. No podía creer que fuera la misma casa. Mis pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de Shane golpeando con los nudillos la puerta principal. Se volvió para mirarnos y nos hizo una sonrisa tonta y un pulgar hacia arriba. Creo que estaba a punto de hacer un chiste cuando se abrió la puerta. En la entrada estaba el hombre enmascarado. Se había quitado la máscara, y la mayor parte de su ropa. Eso pude distinguirlo, ya que todavía estaba envuelto en sombras. No había ni una sola luz encendida en su casa y para Rowan y para mí no era más que una silueta. Mientras ambos intentábamos discretamente ver mejor, Shane empezó a balbucear su excusa. De repente, se detuvo. Hubo una pausa antes de que empezara a gritar en un tono agudo. Vimos como el hombre enmascarado agarraba a Shane por la mandíbula inferior y lo empujaba violentamente dentro de la casa, cerrándose la puerta de golpe detrás de él. Rowan y yo miramos conmocionados. Me giré hacia Rowan para preguntarle qué debíamos hacer, pero antes de que pudiera hablar, él ya estaba corriendo hacia la puerta principal. Empezó a golpearla y a gritar improperios. Corrí detrás de él y lo aparté. Lo sujeté y le pregunté si estaba loco. Mientras empezaba a murmurar una respuesta, la puerta principal empezó a abrirse. Los dos salimos corriendo como un galgo de una trampa y nos lanzamos detrás de la esquina de la casa. Nos quedamos allí, conteniendo la respiración y esperando sufrir el mismo destino que Shane. Finalmente, Rowan tuvo el valor suficiente para asomarse por el borde del muro. No vio a nadie. Se movió un poco más lejos y vio que la puerta seguía cerrada. Lo tiré hacia atrás y le dije que deberíamos llamar a la policía. Él resopló y me explicó que probablemente nos arrestarían por beber alcohol siendo menores de edad. Pasaríamos la noche en una celda y para cuando pudiéramos explicarnos, Shane estaría muerto. Antes de que pudiera cuestionar su razonamiento, Rowan se acercó a una ventana, juntó las manos y miró hacia adentro. Suspiré, frustrado, y le pregunté si veía algo. Estaba respondiendo con un largo y prolongado no cuando de repente gritó y se agachó. Al ver su reacción, instintivamente hice lo mismo. Me arrastré hasta él y, con una voz apenas por debajo de un susurro, le pregunté qué había visto. Pude ver el miedo en sus ojos cuando me dijo que había visto al hombre enmascarado, ahora casi desnudo, saliendo de lo que supuso era una puerta al sótano. Después de eso, Rowan empezó a murmurar para sí mismo sobre cómo el hombre enmascarado debía de haberlo visto. Sabía que Shane, mi mejor amigo desde que tengo memoria, estaba en el sótano. Se me revolvió el estómago pensando en lo que tenía que hacer a continuación. Contuve la respiración mientras me ponía de pie y miraba por la ventana. No podía ver al hombre enmascarado en ninguna parte. Empujé la ventana y mis sospechas se confirmaron. Al igual que la puerta principal, la ventana estaba sin llave y ligeramente entreabierta. Intenté calmar mi respiración mientras abría completamente la ventana. Rowan me miró conmocionado cuando le pedí que me ayudara a subir. Aún así, accedió. Una vez que estuve dentro, lo tiré detrás de mí. Antes de hacerlo, cogió una piedra del tamaño de un puño del jardín. Para defenderme, me dijo. La casa estaba perfectamente quieta. Todas las superficies estaban cubiertas por una fina capa de polvo. Los dos nos quedamos allí un segundo, intentando oír al hombre enmascarado. No había ningún sonido, aparte del débil goteo de algún grifo lejano. En lo que creímos que era una relativa seguridad, nos acercamos sigilosamente a la puerta por la que había salido el hombre enmascarado. La abrí suavemente y, efectivamente, me encontré con una escalera que descendía a la impenetrable oscuridad del sótano. No me atreví a gritar el nombre de Shane por miedo a que no fuera el único que me oyera. En cambio, empecé a bajar las escaleras, Rowan siguiéndome justo detrás. Mi madre me había dado una pequeña linterna de manivela, para que pudiera volver a casa a salvo por la noche, dijo. Busqué en el bolsillo de mi abrigo, mi mano agarrando el familiar metal justo cuando llegué abajo. Encontré el botón y lo encendí, iluminando finalmente la habitación.
Me llevó un tiempo darme cuenta de lo que estaba viendo, pero a juzgar por el grito ensordecedor de Rowan, él lo supo de inmediato. Shane estaba colgado boca abajo del techo, con un gancho encadenado clavado en ambos tobillos. Tenía cortes largos y frescos en la garganta, las muñecas y las piernas, que estaban llenos de sangre. La sangre goteaba en una serie de chapas metálicas inclinadas, que dirigían el flujo hacia un canal de acero. Había otros 4 cuerpos colgados de cadenas, todos con el mismo propósito. Algunos parecían llevar allí semanas. Los dos nos dimos la vuelta y corrimos. Mientras subíamos las escaleras, el haz de mi linterna cayó sobre la figura que estaba inmóvil en la puerta. Bajamos lentamente las escaleras hasta que volvimos a estar abajo. Nos quedamos congelados, observando cualquier señal de movimiento. De repente, la figura empezó a elevarse lentamente del suelo. En un instante, bajó por las escaleras, volando por el aire como si lo hubieran lanzado. Me aparté, pero Rowan no. Tuvo tanta suerte. La cosa se estrelló contra él y lo inmovilizó en el suelo. Cuando me puse de pie, la vi pasar sus negras uñas parecidas a garras por su cuello. Grité y el hombre enmascarado se giró para mirarme. Se levantó y se abalanzó. Agarré el gancho oxidado que colgaba de la cadena que estaba encima de mí y lo balancé. Se clavó en la parte delantera de la cabeza de la cosa, hundiéndola. Se quedó inmóvil. El impulso de balancear el gancho casi me hace caer hacia atrás en el canal de sangre. Me sujeté y me dejé caer junto a Rowan. Yacía inmóvil. Tenía una herida abierta en el costado del cuello y ni siquiera se atragantó. Sabía que no podía hacer nada. Con lágrimas corriendo por mis mejillas, me di la vuelta y empecé a subir solemnemente las escaleras. Por el rabillo del ojo, vi que algo se movía. Me giré para mirar y vi al hombre enmascarado sacar la garra oxidada de su cabeza y ponerse de pie. Se enderezó y se volvió para encontrarse con mi mirada. Corrí frenéticamente por los escalones restantes. Pude oír a la cosa emitir un chillido animal mientras volaba por el aire detrás de mí. Salí corriendo del sótano y entré en la sala de estar, haciendo una carrera clara hacia la puerta principal. El hombre enmascarado se abalanzó sobre mí, haciéndome girar. Caí sobre una mesa de café de cristal, que se hizo añicos por la fuerza. Quedé tendido dolorido sobre un lecho de cristales rotos mientras la criatura que había matado a mis amigos se cernía. Se dejó caer sobre mí y bajó la cara dolorosamente cerca de la mía. Fue entonces cuando finalmente pude ver bien cómo era. Debajo de la máscara. La cara de la cosa parecía la de una rata topo desnuda, blanqueada con productos químicos. Sus ojos eran un desastre de tumores y tejido cicatricial, llenos de un pus negro púrpura que supuraba en las cuencas. El tejido blando de su nariz y orejas parecía parcialmente digerido. Las encías estaban negras y supuraban unicornio fítico, alineadas con fragmentos de dientes. Sin embargo, sus 2 cúspides delanteras parecían perfectamente mantenidas y empezaron a sobresalir aún más. Ahora parecían más largas que mi dedo índice y tan afiladas como un alambre de púas. Le clavé un trozo de cristal en el cuello. Lo atravesó hasta las vértebras, incrustándose. Sangre negra, como alquitrán, empezó a supurar, luego a brotar violentamente, de la herida. El hombre enmascarado cayó hacia atrás, retorciéndose en el suelo con dolor. Me puse de pie tambaleándome, cojeando hasta la puerta principal antes de empezar a correr a medio trote. Con miedo de que me persiguiera, corrí directamente a la casa del vecino de al lado. Empecé a golpear su puerta hasta que vi que se encendía una luz en el piso de arriba. Oí movimientos en la casa y se abrió la puerta. Con los ojos entrecerrados por el sueño y con un albornoz verde lima, estaba Gary, mi profesor de escuela dominical. Me reconoció al instante y me llevó a la seguridad de su casa cuando vio que estaba empapado en sangre. Puso una sábana de plástico en un sofá y me dijo que me sentara mientras preparaba té. Me senté e intenté recuperar el aliento. Todavía estaba afectado por los acontecimientos de la noche. Aún así, me sentía seguro en la sala de estar de Gary. Olía a casa de mi abuela. Saqué mi teléfono y con un dedo tembloroso intenté llamar a mi madre. El agua hirvió y Gary sirvió el té. Entró de la cocina, me dio la taza y se sentó a mi lado. Llamamos a la policía y pasé los siguientes minutos intentando explicarle lo que había pasado. Una vez que lo hice, pareció entrar en shock. Simplemente se quedó allí, paralizado por mis palabras. Finalmente, salió de su estado de shock y lentamente se volvió para mirarme. Me dijo que podía ir a limpiarme al baño de abajo y me di cuenta del estado en el que debía estar. Me enseñó el baño y me dejó lavarme. Se sintió bien frotar la suciedad fétida de mi piel.
Intenté evitar mirarme en el espejo. Me estaba secando la cara con una toalla cuando oí que llamaban a la puerta de Gary. Supuse que era mi madre o la policía y, evidentemente, Gary también. Lo siguiente que oí fue su grito, seguido de la puerta abriéndose de golpe. Sus gritos se cortaron y fueron reemplazados por el gruñido bestial que solo podía provenir del hombre enmascarado. Me giré hacia la puerta del baño y rebusqué frenéticamente la llave, cerrándola. Caí al suelo y me encogí en posición fetal debajo del lavabo mientras empezaba a sollozar en silencio. Oí pasos pesados que venían del pasillo. En segundos, estaban justo fuera de la puerta. Se oyó un ruido de arañazos bajo, seguido de un golpe atronador mientras el hombre enmascarado intentaba desesperadamente derribar la puerta. Sus bisagras crujieron mientras la madera empezaba a astillarse. La parte central se dobló y se partió. Pude oír el aullido de las sirenas mientras los coches de policía se acercaban mientras la mano del hombre enmascarado se deslizaba por el agujero de la puerta. Buscó la cerradura mientras el pus goteaba de la carne blanda y el nervio expuesto que rodeaba sus uñas negro-púrpuras. Pude oír los vehículos detenerse fuera mientras lo veía enganchar sus garras en la llave. La arrancó, y el resto del pomo de la puerta, de la madera, haciendo volar astillas por la habitación. Un grupo de policías se abrió paso por la puerta principal. Uno juró por Dios cuando vio lo que quedaba de Gary. La puerta del baño cayó de lado. El hombre enmascarado estaba en el pasillo, mirándome al alma y preparando sus dientes, que empezaron a sobresalir aún más de sus encías. Hubo un tiroteo ensordecedor y me tapé los oídos con las manos, gritando mientras veía al hombre enmascarado recibir quizás media docena de disparos. Se tambaleó hacia atrás y luego cayó a cuatro patas mientras la policía volvía a abrir fuego. Subió por la pared y empezó a arrastrarse boca abajo por el techo. 3 agentes lo persiguieron mientras uno se abría paso a través de la puerta rota del baño y me cogió de la mano, sacándome de la casa. Vi el coche de mi madre aparcado entre los coches de policía. Estaba parada junto a él, llorando mientras 2 agentes intentaban consolarla. Me vio y corrió hacia mí, envolviéndome en sus brazos. La policía me retuvo un rato más para tomarme declaración como testigo. Finalmente, mi madre los convenció para que me dejara volver a casa con ella. Accedieron, tomaron nuestra dirección y nos dijeron que llamarían mañana por la mañana para hablar más. Subí a la parte trasera del coche de mi madre cuando empezó a conducir. Estaba callada, dejándome descansar mientras nos acercábamos a nuestra casa. Pronto, las filas de casas fueron reemplazadas por árboles. Los vi pasar mientras sentía que me quedaba dormida. Lo último que recuerdo de esa noche fue ver una mancha blanca. Algo que mantenía el ritmo del coche justo más allá de la línea de árboles.